sea, que sea la guía en hoy. Ay, me confirman si me siguen escuchando, que me está apareciendo como un mensaje de que mi internet se Juli, está volviendo loco. sí te escuchamos, Juli. Ah, bueno, gracias, Nati. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una oración para entregarle este espacio a Dios, este gran tema que Él hoy nos está regalando. Bueno, Dios, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por todas las personas que se están conectando y por quienes van a escuchar este mensaje. Te pedimos que seas tú quien traiga revelación, quien ponga, quien suavice el corazón, quien pueda mostrarnos, Dios, todo lo que quieras enseñarnos con las tribulaciones que pasamos, pero que pasamos de tu mano. Hoy te pido que traigas paz y tranquilidad a cada corazón y a cada mente para que pueda estar aquí, para que seas tú hablando, susurrando, Señor, y trayendo todo eso tan lindo que quieres traer a nuestros corazones. Bendigo este espacio, sé tu Espíritu Santo quien tenga el control total de mí, de mis palabras y mis acciones y de cada personita que está escuchando este audio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, les cuento que de manera muy expectante, qué chévere que podamos tener hoy este tema de las tribulaciones con Dios. Les contamos que nosotros hacemos parte de Aprender, Servir y Vivir, un grupo hermoso que la verdad ha traído grandes bendiciones para muchos de nosotros. Es un grupo que forma servidores en Dios, no reemplaza a la iglesia ni el culto, sino que su centro es Dios y todo lo que nos enseña en su palabra. Entonces, aquí estamos todos juntos aprendiendo hoy de este tema. Yo creo que cada vez que Dios permite que alguien pueda entregar algo para aprender de él, es un gran aprendizaje. Pues sí, creo que con él, si le soy franca, sigo aprendiendo mucho y trajo aprendizajes de muchos matices. Hace más de un mesecito que pues Dios desde el año pasado nos había dicho que justamente durante este mes íbamos a aprender de las tribulaciones y creo que nos trajo muchos aprendizajes. En este momento creo que todavía lo estamos viviendo y creo que cuando estamos en las tribulaciones, los aprendizajes que Dios nos da, como les dije, son de muchos matices. Creo que unos pueden ser muy reveladores, a otros les duele la carne y nos incomoda, otros nos pueden traer lágrimas, hay otras tribulaciones que nos liberan, pero también hay otras tribulaciones que en el proceso en que se viven nos pueden llenar el corazón de mucha bondad. Y por eso es que una de las cosas que más le pido a Dios que haga en este espacio es que sin importar el estado en que en estos momentos se encuentren en las tribulaciones, tengamos la certeza de que Dios siempre obra para bien de nosotros. Creo que esto es algo que en nuestra humanidad a veces nos cuesta mucho, pero todo lo que Dios hace, aún en medio del dolor, aún en medio de la soledad, aún cuando sentimos que todo se está volviendo muy loco, Dios siempre obra para bien. Y hubo algo muy lindo en la preparación de esta charla, y es que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, y es que las tribulaciones no tienen por qué ser un tema triste. Y la verdad, Dios lo que más me ponía es cómo puedo venir a animarlos y a entregar ese mensaje tan lindo que Dios ha puesto en mi corazón y que Dios lo ponga también en ustedes, que las tribulaciones no tienen que ser tristes, aun cuando traigan consigo dolor y muchas cosas, porque así como me lo enseñó Dios a mí, las tribulaciones son el camino que Dios usa para traer madurez en nuestra vida espiritual. Y yo creo que una de las cosas más lindas en el caminar con Dios es que no te quedes en el mismo punto, es que cada vez puedas avanzar, es que cada vez aprendas más, es que cada vez, aún cuando pasen muchas cosas, tú sientas que estás un paso más adelante con Dios. Entonces creo que eso es muy importante para que lo tengamos claro en la charla. Creo que la base de todo es la Biblia y
todos somos muy expectantes y pidiéndole a Dios que nos hable. Y para mí la manera en que Dios me habla de manera clara, concreta y certera es su palabra. Y estudiando mucho este tema de la tribulación en la Biblia, hay muchas personas de la Biblia que vivieron tribulaciones, así como tú las puedes estar viviendo hoy. Por ejemplo, José tuvo muchos años de sufrimiento y fue vendido por sus hermanos. Jonás fue tragado por una ballena. David fue elegido por Dios para gobernar Israel y pasó por muchísimas pruebas para poder llegar allí. Dios instruyó a Noé, por ejemplo, para construir un barco llamado el arca. ¿Para qué? Para que se mantuvieran a salvo ellos y los animales de cada especie. Moisés tenía la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús dio su vida por nosotros y así tenemos a Abraham, Dios le pidió que entregara a su hijo, estuvo María. Entonces miren que a veces cuando la Biblia la leemos, la Biblia no es ajena a lo que nosotros vivimos. La Biblia es instruida por Dios, fue dictada por Dios. Él sabía que así como ellos vivieron cosas, nosotros también lo íbamos a vivir. Miren que en estas historias que les cuento son algunas, puede que tengamos muchas más. No sé si dan cuenta que hay una constante y es que todos vivieron muchas pruebas, pero Dios nunca se fue. O sea, Dios siempre estuvo instruyéndolos, acompañándolos. Así que, pues yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que Dios no va a hacer lo mismo por ustedes? Miren, en cada prueba hubo muchas cosas que cada uno de ellos tuvieron que pasar. Pues hubo dudas también, hubo cansancio, porque una de las cosas que pasan en medio de las tribulaciones, y Dios sabe, es que a veces llega el cansancio y el agotamiento a nuestros corazones. Por eso también tenemos que estar abiertos y dispuestos a que Dios hable, a que Dios nos guíe. En las tribulaciones, cuando pasan muchas cosas, no digo que siempre, a veces también llegan temas por decisiones que tomamos y tal vez ese no era el camino. Y no significa que esté mal, porque Dios todo lo hace nuevo. Acuérdense que todos nosotros somos nuevas criaturas en Dios y Dios conoce todo el plan. Y una de las cosas que pasan en medio de las tribulaciones es que nunca tendremos un testimonio si no pasamos por una prueba. Miren, cuando uno pasa por tribulaciones, cuando ya después de que pudiste superar todo lo que viviste, no eres el mismo. Incluso en medio de la prueba, te van a estar pasando muchas cosas que van a hacer de ti que seas alguien diferente. Pues yo les quiero contar que, les digo, Dios en este tema de las tribulaciones, he ido muchas cosas, muchísimas, pero siempre he tenido la certeza de que Dios está. Y una de las cosas que Dios también me ha mostrado es que en medio de esa tribulación, Él lo que espera también es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy dejando de ver las promesas o estoy llenándome de todo el ruido que puede traer las pruebas, las situaciones difíciles o los momentos? Miren, yo creo que hay algo bonito también de vivir en medio de esas pruebas y es que no sé si alcanzaron a leer el versículo, pues que nos habla mucho de alegría y ahorita se los voy a desgranar mucho más en la invitación. Y es que un gran ejemplo es David. En los Salmos, David le ora a Dios para que lo pruebe y le dice, examina mi corazón, pruébame a ver si hay algo en mí que no obre conforme a lo que tú hiciste. La verdad, a mí me parece que David tuvo un coraje muy grande. ¿Cuán estamos dispuestos nosotros a decirle lo mismo a Dios? Porque le soy franca, pedirle a Dios que nos escudriñe el corazón es que nos muestre cosas que tal vez no nos van a gustar. Y ayer justamente en una oración para un grupo muy hermoso que tenemos que se llama Pensamiento R, Dios me lo ponía ahí, es, no siempre vamos a estar preparados para que nos escudriñen el corazón, pero es lo que más libertad nos va a traer. Entonces miren que hay cosas que a veces vemos, sí, no, que Dios lo haga, sí, pero estás dispuesto a que te muestre como esa versión no tan linda que puedes tener y que necesitamos cambiar para estar más cerca de la mano de Dios.
Miren que en torno a estos personajes que les hablo de la Biblia, yo creo que en lo personal a mí me encanta leer la historia de Noé, pues y espero que ustedes puedan también profundizar en la Biblia, la historia de Noé, la de José, la de Abraham, de Moisés, de Ruth, de Esther, de Pedro, de Pablo, pero aquí la pregunta es, ¿a ustedes les hubiera gustado ser ellos? O sea, ¿les hubiera gustado vivir lo que ellos vivieron? Miren, Pablo escribió más o menos 2/3 del Nuevo Testamento y hay tantas revelaciones y tantos aprendizajes, pues yo decía, wow, o sea, Moisés partió el mar rojo y uno dice, wow, ¿eso qué es? Miren, si se dan cuenta, ninguno estaba tomando sus propias decisiones. Tal vez Pablo, tal vez Moisés, ellos tuvieron un plan que fue interrumpido por Dios. Ellos que tenían una manera tal vez de hacer las cosas y Dios quería mostrarles otra manera. ¿Cuántas veces Dios ha querido interrumpir nuestros planes y no lo hemos dejado? Sino que seguimos y seguimos. El tema es que Dios tiene tanto amor por nosotros que aún en medio de todo lo que vivimos, Él, si quiere interrumpir algo, lo hace. Muchos de nosotros podemos tener un rótulo muchas veces que puede decir no disponible, o sea, no me toquen el corazón, yo estoy bien, todo está perfecto y demás. Pero con Dios no es así. Dios tiene toda tu vida en sus manos. Así que alístate para ser interrumpido. Y por eso a veces llegan las situaciones, los momentos donde Dios también quiere llamar la atención, donde necesitamos como, ¿qué está pasando? Tal vez tú puedes tener un plan trazado, no sé para cuánto tiempo o para muchas cosas. Eso no significa que se cumpla. Porque si Dios quiere otra cosa, Dios qué es lo que más quiere, que tú estés abierto para responder a ese plan. Y eso es lo que nos duele muchísimo. A veces tenemos muchos deseos y anhelos de que cosas pasen de una forma y así le decimos a Dios, Dios, que sea así, que sea de esta manera, que sea como tal. Y Dios ya conoce el inicio y el fin de todas nuestras vidas, conoce el inicio y el fin de todo lo que nos va a pasar. Por eso muchas veces aún, y eso Dios siempre me lo ha mostrado, hay planes que Dios nos quiere decir pero no escuchamos o nos desviamos y es como cuando uno utiliza una aplicación para saber llegar a un lugar, como un GPS. El GPS nos dice, usted necesita llegar a tal parte y listo, nos traza una ruta. Dios es igual, pero a veces nos dice meta hacia la izquierda y nos metemos a la derecha. Dios lo que hace es que vuelve a reconfigurar todo lo que hacemos. Pero Dios sabe que por eso les digo, tengan la certeza de que todo lo que hace Dios es para bien. Cuando Dios les diga que no, o cuando no salgan como ustedes esperan, porque no piensan que es protección de Dios, es que Dios los está cuidando, es que tal vez ese no era el camino. Ustedes puede que no lo vean, pero Dios ve absolutamente todo. Y miren que una de las cosas que también pasa cuando nosotros no vemos absolutamente todo eso pasó con Moisés y Pablo. Miren, tal vez ellos creían que en lo natural no estaban equipados para hacer todo lo que Dios necesitaba que hicieran. Miren, tal vez estuvieron solos, incomprendidos, la gente los criticó, hubo hambruna. Miren que en algunas de las historias aparece que hubo cárcel, que hubo rechazo. Pero ellos que tuvieron longanimidad, paciencia y esperaron. Y ya les voy a detallar más esto lindo que nos da el Espíritu Santo de la longanimidad. Es que gran fruto producido en esa espera. Miren, otra historia que me parece también muy hermosa es la historia de Esther, porque Dios usó a Esther para salvar una nación. Y ella fue una joven de 20 años que dejó su plan para hacer el plan de Dios. A veces Dios nos desafía y nos pide cosas que tal vez creemos que son cosas que no podemos manejar,
pero son cosas que Dios nos va a decir cómo hacer, Dios nos va a ayudar, Él nos va a acompañar. Recuerden, nunca estamos solos, nunca. Hay algo que también aparece en medio de las tribulaciones y se llama el dolor. El dolor es un entrenador de la vida y sabemos que lo necesitamos para crecer y para sanar. Así no nos gusta. Es que yo creo que aquí, de los que estamos aquí, pues espero que no. ¿A quién le gusta sufrir? Pues yo creo que a ninguno. Pero el dolor hace parte de la vida, hace parte de lo que nosotros podemos experimentar y vivir en muchas cosas que tenemos. Por ejemplo, el versículo de Isaías 43, versículo 2 no dice: lo reportaron Hola, como... les voy a pedir un favor, pueden de pronto silenciar el micrófono y muchas gracias. Isaías 43, 2 nos dice: si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Y hay otro salmo muy lindo que está en Salmo 23, capítulo 4, que dice: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Miren, estos dos versículos son unas promesas hechas verdad en nuestras vidas. Solo que quiero decirles algo. En el primer versículo de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios no nos está diciendo, no es que usted nunca va a pasar por fuego, se va a ahogar, nunca se va a quemar. Dios no nos está diciendo eso, pues que nunca vamos a tener problemas, no. Dios nos está diciendo que aún cuando nosotros pasemos por todas esas circunstancias, Él va a estar con nosotros. Entonces miren que Él dice: si va a pasar por agua, yo voy a estar con usted, no voy a dejar que se ahogue. Y si vamos a pasar por fuego, Dios nos va a acompañar y nos va a cuidar, que eso es muy importante. O sea, miren que ay, a mí me parece demasiado impresionante todo lo que Dios habla en la Biblia. Créanme que yo tuve esa revelación de este versículo, fue justamente esta semana orando mucho, y yo decía: es que es verdad, Dios a mí no me está diciendo que no voy a sufrir nunca. Él me está diciendo: sí, vas a pasar muchas cosas, pero yo prometo que voy a estar contigo. Por eso yo quiero animarlos a que si las turbulencias llegan en este instante y les tocan la puerta, díganle a Dios: aquí estoy. Y si me tengo que quemar, estoy tranquilo porque tú estás conmigo y permaneceré creyendo que lo que tú dices es verdad. Miren, esto no es fácil. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas, ustedes me pueden, Juliana, ¿cómo así? Estás loca. O sea, ¿yo cómo voy a ir a decirle: sí, venga, que me pase de todo y más? Pero Dios sabe lo que necesitamos vivir para poder crecer. Miren, hoy los quiero invitar a ríanse aunque no tengan ganas en medio de lo que estén pasando, aunque no entiendan el dolor, aunque el dolor no se haya ido, estén alegres. Miren, ¿quiénes son ustedes en medio del dolor? ¿Cómo reaccionan? Por eso es que eso lo hacemos por pura gracia de Dios. Porque ustedes me dirán: Juliana, si tengo mi casa echas para arriba, si hay una situación de divorcio, si hay una enfermedad, una hospitalización, ¿cómo voy a estar alegre? Es que eso solo lo podemos hacer por Dios, no es en nuestras fuerzas. Es porque Dios nos ayuda y nos da todo lo que necesitamos. Recordemos, Moisés, Abraham, Esther, ellos creían que no podían hacer todo el plan que Dios les había hecho, pero Dios siempre estuvo ahí para dictarles qué hacer, cómo hacerlo. Es dar el paso. Recuerden que es dar pasos de fe, de cómo nos paramos y somos capaces de decir: sí, lo hago aunque duela. Miren, yo creo que en estos momentos, pues, y eso puede pasar, pero le pediría a Dios que no, pues tal vez algunos puedan
estar ignorando esta charla o hasta pueden estar ignorando, y Dios me está hablando, y no, ahorita le presto atención. Pero miren, el dolor no se ignora, porque es que el dolor es una sensación física y emocional. O sea, yo creo que el dolor todo lo experimentamos de alguna manera, pues o lloramos, pues o pueden llegar tristezas o físicamente puede traer, no sé, dolor de cabeza o distintas manifestaciones. Lo que sí sabemos es que lo que Dios hace es que por más que nosotros podamos ignorar a Dios, Él por tanto amor que tiene por ti, por mí, por todos, Él llamará nuestra atención. De alguna manera, estén seguros que Dios va a llamar su atención. Yo enseguida les voy a contar parte del testimonio de lo que he vivido, pues les he dicho, me han pasado muchas cosas en torno a la tribulación. De hecho, hoy estoy aquí por pura gracia de Dios, pues porque mi estado de salud, yo decía, "Ay, no, Dios, no ha estado muy bien". Yo decía, no, Dios, esto lo hacemos por ti, y es ponerle cara también a eso. Muchos me decían, Juli, pero te vemos muy bien, y yo, sí, es que es Dios. O sea, Dios es quien tiene control de mi vida. Y por eso les digo, ¿cómo le están ustedes hablando al problema, a la situación o a todo lo que están viviendo? ¿Por qué? Porque el dolor o todo lo que experimentamos en medio de una tribulación, a algunos les hace tomar ciertas decisiones y acciones sobre su vida. ¿Cuánto de lo que están pasando ustedes en medio de una prueba se la consultan a Dios? La verdad, espero que cada vez más todos se lo consultemos a Dios. O sea, cada decisión, y sobre todo en un momento donde estamos viendo, pues ni siquiera vemos, porque el panorama en medio de una situación difícil se vuelve como un poco oscura, o tal vez nos nubla un poco la vista, pero el dolor debería ser como un catalizador que nos lleve a otro nivel, o sea, que nos lleve a avanzar. Miren, amar duele, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso implica sacrificios, porque sabemos que es darnos al otro. Pues miren que amar duele tanto que Jesús dio la vida por nosotros, y a Él le dolió, porque fueron látigos, sufrió muchísimo. Crecer duele mucho. Si no, piensen cuando uno es niño y le salen los dientes, todo el proceso físico que hay, cuando duelen los huesitos, eso genera malestar. Eso mismo pasa con las tribulaciones. Estamos en un proceso de crecimiento que implica sacrificio, que implica que nosotros demos un paso más, implica que nos desacomodemos, implica que hagamos otro tipo de cosas para poder pasar en medio de esa tribulación. Miren, hubo algo que dentro de las muchas cosas que Dios ponía en mi corazón, fue una revelación muy linda, que obviamente pues en medio de la tribulación a veces es como, no, es muy difícil la verdad entender a Dios, pues porque creo que cuando estamos en medio de una tribulación, pues yo también soy ser humano, todos somos seres humanos y queremos entender todo, o a veces es como, pero ¿por qué no pasábamos de esto ya? Les cuento que en mi espacio con Dios yo era, Dios, te saco banderita blanca de la paz. Ya estoy cansada, Dios, pero Dios me decía, siga fuerte, y sé que Dios me está preparando para muchas cosas, pero es normal que nosotros nos sintamos así. Entonces, la revelación que Dios me da es que para hacerme fuerte, Dios no me va a quitar la adversidad, y se lo está diciendo a todos y a cada uno de ustedes. O sea, Dios no la va a quitar. Puede que incluso en algunos momentos Dios pueda aumentar eso que estamos viviendo, y espero que no se vayan a desconectar muchos de los que están aquí, porque cuando eso pasa, Dios sabe lo equipados que podemos estar. Miren, así en sus ojos no lo puedan ver. Dios sabe cómo los puede equipar a ustedes para todo lo que tengan que hacer. O aquí algo también que Dios pone ahí es, ustedes cómo se ven en Dios. Y en muchas de las charlas que hemos escuchado del grupo, hay algo que a mí me resuena mucho, y es, venga, ¿cómo está esa identidad de hijos de Dios? Es que la identidad no es solo decir yo soy hija de Dios, es yo en realidad me siento hija de un papá que todo lo puede hacer por mí, de que sin importar cómo estamos, Él siempre va a tener un camino de gloria y de bendición, aun cuando hayan reveses y cosas que pasar. Miren que hubo algo que a mí me toca mucho, y creo que todos lo hemos visto cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. O
sea, Jesús lloró, o sea, Jesús estaba triste y eso muestra lo familiarizado que Jesús estaba con nosotros. Pablo vivió muchas cosas, muchas. O sea, un proceso impresionante la que vivió Pablo y él aprendió a contentarse. O sea, él aprendió a ser feliz. Eso es una habilidad aprendida, eso no es como que, hola, ya mañana voy a ser feliz por todo. Necesitamos que sea intencionado. Así como lo hemos visto en los cursos de sanación de corazón, que aprendemos que el perdón no es una emoción, sino una decisión. El estar alegres y contentarnos en medio de la tribulación es igual. Es una decisión que yo tomo de cómo quiero estar. Y por eso Dios nos dio la base de esta charla, que es el versículo de Filipenses 4, del 4 al 7, y se lo voy a leer. Dice así: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, miren, aquí habla de algo y es que nos dice alégrense y nos dice insisto, alégrense. O sea, miren que es muy lindo Dios cómo nos invita y nos anima a que alégrense. Pero también para poder estar viviendo esa alegría, nosotros necesitamos estar en oración y ruego a Dios en todo momento. Porque cuando nosotros estamos en medio de una tribulación, somos muy vulnerables y estamos muy expuestos a muchas cosas. Además, recuerden que aparece alguien que nos conoce también y es el enemigo. Y el enemigo sabe ese rinconcito por donde meterse para que tú en medio de una situación te sientas mucho peor y te siga diciendo, te hable así, no, eso no se va a solucionar, póngase triste, deprímase, abúrrase. Cuando Dios está diciendo, sí, estás ahí, pero Dios que nos llama es, alégrense, tenga fe, espere. Es que la esperanza es algo que también Dios necesita que nosotros vivamos en medio de las tribulaciones. Esperar en Dios. Esperar en Dios, como les digo, es llamar la identidad de hijos y saber que tengo un papá que no va a permitir que nada malo me pase a mí. Así este mundo y esta tierra me estén tratando de absorber como una aspiradora a llevarme a cosas que no son de Dios. Miren que parte de esto también hay una historia que es, para mí es muy poderosa también y que espero que todos nos sintamos muy reflejadas en lo que pasó y que les pediría a Dios que ustedes puedan estudiarlo con el Espíritu Santo. Es la historia que Dios nos habla en Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Básicamente, esa es la historia cuando Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca para que cruzaran un lago antes que él. Mientras Jesús lo que hacía era despedirse de la gente. Listo. Cuando ya Jesús como que se despidió, aquí se las voy a contar, pero por eso se los pido para que ustedes lo estudien más con Dios. La barca avanzó con sus discípulos. Listo. Y ya estaba muy lejos de donde había como tierra firme. ¿Qué empezó a pasar? Empezaron a llegar como unas turbulencias y el viento empezó pues a resoplar y a mover la barca de una manera. Y lo que pasó fue que Jesús, cuando vio eso, Jesús empezó a caminar pues sobre las aguas. Listo. En ese momento, como había tanto viento y no había pues como mucha visibilidad, básicamente los discípulos vieron a Jesús como, pues no sabían que era Jesús, sino que creyeron, pues la palabra en algunas versiones lo dice como si fuera un fantasma, y Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y hoy Jesús quiere decirles a ustedes, cálmense, no tengan miedo. Hoy esas palabras que Dios pone en la palabra, tómenlas para ustedes. Que cada vez que lean un versículo de estos, aquí Jesús le está hablando a los discípulos, pónganle cada uno la identidad y decir, Jesús, ¿qué me está diciendo? Calma.
soy yo, no tengas miedo. O sea, Juliana, calma, soy yo, no tengas miedo. Y aquí quedó Claudia, Daniel, o sea, todos y cada uno de ustedes pónganle ese nombre. Porque miren que cuando Jesús les dijo eso, no sé cuál sería su respuesta, pero en ese momento Pedro le dijo, pues como listo Dios, si es usted, pues haz que yo pueda llegar hasta ti sobre el agua. Entonces, ¿qué hizo? Pedro se bajó de la barca y empezó a tratar de caminar sobre el agua hacia donde estaba Jesús. ¿Qué pasó? Mientras Pedro estaba caminando, cuando empezó a ver que el viento soplaba mucho más fuerte y empezó a ver que se estaba hundiendo, ¿qué sintió? Miedo. Eso pasa cuando llegan las tribulaciones. Miren, aquí la barca es como, hagan de cuenta que la barca puede ser ustedes, el viento que resopla, es todos los problemas que llegan, situaciones, comentarios, dificultades, no sé, todo tipo de situaciones que nos puedan pasar. Y en ese momento Pedro le dijo, sálvame, pues, ¿cómo me vas a dejar aquí? ¿Qué hizo Jesús? Jesús le cogió la mano y la verdad le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Miren, cuando yo escucho esto, o sea, créanme que me da algo en el corazón porque cuánto nos dice Dios en medio de esas tribulaciones, qué poca fe tienen. Porque miren, cuántas veces por las situaciones que ustedes estén pasando, empiezan a ver que no cambian las cosas y empiezan a perder la fe. Cuando Dios nos está diciendo en todo momento, yo estoy aquí, no deberías de tener miedo. Y miren que cuando Jesús coge de la mano a Pedro, todo se calma. Y ahí lo que hicieron fue todos ponerse de rodillas. Entonces miren que Jesús nos dice todo el tiempo y este versículo a lo que nos lleva es, Jesús siempre está. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tan fortalecido te sientes en Dios? ¿Qué tan eres capaz de suprimir todo lo que el mundo te dice? Porque, por ejemplo, si alguien está pasando por una situación de divorcio, pues o de separación, empieza a ver como esto no se va a arreglar, esto no es así, y uno empieza a ver al otro como un mamarracho, y esto no, y entonces hay más peleas, hay más división. ¿Qué estás haciendo tú? Estás orando, te estás llenando de Dios. Por eso cuando estés triste, deprimido o en una prueba, no le digan a Dios qué tan grandes son los problemas, es que Dios ya lo conoce. Más fácil, díganle a los problemas cuán grande es Dios. Lo que les decía al inicio, si Dios llega y toca la puerta, llega una situación inesperada que está, hey, ábrame, listo, que llegue. Pero Dios es más grande que todo. Dios tiene una solución para absolutamente todo lo que nosotros pasamos. Ojalá que ninguno acá sea como Pedro, o sea, que se baja del barco y titubea. No. Ojalá que ustedes se llenen así de valor, lo que les digo, o sea, háblenle en serio a ese dolor o a esa situación desde la promesa que Dios nos da, porque las tribulaciones no dejan ver todas las bondades que tenemos en nuestra vida. Justamente hablaba con alguien que está pasando por una situación eh, muy dolorosa. Y una de las cosas que Dios nos ponía en medio de la oración es, sí, estás experimentando mucho dolor, pero has agradecido porque has recibido esto, porque tienes a tu familia, has agradecido que aún cuando sientes que estás perdiendo algo, estás recibiendo esto. O sea, miren que en medio de una enfermedad o de unas situaciones, piense también en lo bendecidos que son. ¿Alguna vez cuando ustedes abren los ojos en la mañana piensan que para haberse levantado eso ya es un milagro? O sea, que tienen las partes de su cuerpo, que pueden respirar. Es que miren que sí, puede que eso no vaya a hacer que el problema se solucione, pero necesitamos corazones agradecidos. En medio del dolor, Dios quiere que nosotros oremos y alabemos. Es que Dios no nos está diciendo, y por eso les digo que pueden haber cosas aquí que algunos no quieran escuchar, pero es la revelación que Dios nos da. Y Dios nunca nos dice que oremos para que no tengamos problemas. ¿El que nos dice? Que oremos para que cuando tengamos problemas estemos firmes en la tormenta. Miren, las tribulaciones son procesos temporales.
temporales. Por eso es que no son las guerras que tenemos, son las armas que estamos usando para poder pasar esas guerras. Muchas veces queremos, aparece la ansiedad y es no, entonces tengo que hacer esto, y oramos y es como, ay, pero es que salgo de la oración o salgo de mi lugar secreto y no pasa nada. Eso creen ustedes, pero espiritualmente están pasando un montón de cosas y las oraciones más sinceras se dan en las tribulaciones. Y es allí donde todos y cada uno de nosotros, ¿qué hacemos? Derramamos nuestro corazón. Ahí es donde más pasa eso. Y por eso quiero contarles parte de mi testimonio en medio de las tribulaciones. Como les digo, este año para mí ha sido un año para vivir el plan de Dios, y vivir el plan de Dios implica muchas cosas. Porque implica renuncias, porque implica también estar abierto a un plan que puede ser distinto a lo que uno está trazado, pero me siento confiada y tranquila en que lo que Dios está haciendo, entonces por eso estoy viviendo también el proceso de manera muy hermosa. Hubo un día, que la verdad tuve un día muy, de esos días que uno dice, todo se puso de cabeza, o sea, todo en el trabajo, a nivel personal, a nivel familiar, mis propias batallas, o sea, hagan de cuenta que hubieran echado todo eso en una licuadora, la hubieran dejado abierta y todo se regó. Ese día, gracias a Dios, y por eso también les pido, ustedes no están solos en las tribulaciones, tienen a Dios. Y también lo importante de tener personas que conozcan de Dios. Miren, yo tengo un grupo de amigas que las amo con todo mi corazón porque son un regalo de Dios, y el que tú tengas personas cercanas que oren por ti y que te levanten, eso es necesario, porque es que si no, uno muchas veces en medio de la batalla es como si le hubieran puesto una venda en los ojos y no ve. Entonces necesitas de alguien que pueda orar por ti, así no te diga lo que tú estás escuchando, pero el solo hecho de que oren por ti, eso trae paz y Dios está ahí. Entonces ese día terminé mis labores de trabajo y yo sentía en el corazón y me tengo que poner a orar, o sea, necesito orar, fue una necesidad, la verdad, desenfrenada. A mí, amo orar, pero ese día era como que hazlo, hazlo, hazlo. Les cuento pues que cuando intenté orar, mi cuerpo se desplomó y caí en el piso y yo empecé un llanto, pero un llanto de dolor. Y una de las cosas que yo más le decía a Dios, o sea, le decía literal lo que me dolía. Y yo, me duele que esté pasando esto, me duele. O sea, yo cuestionando a Dios. Yo, pero ¿por qué no has hecho esto? La verdad me duele. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, y como les dije, me senté en el piso, pero le hablaba a Dios con todas mis entrañas y el dolor que estaba sintiendo en ese momento. Y hubo un momento en que Dios, o sea, literal sentí como el Espíritu Santo me dijo, póngase de pie. No sé cómo explicárselos, pero sentí esa voz que decía, póngase de pie. Y me mandó para una parte de la cocina y yo empecé a decir, límpiame. Límpiame, esa era la palabra que salía de mi boca. Límpiame. Miren, nunca me había pasado algo así, pues ese día Dios me lo confirmó, que estaba haciendo una liberación en mí porque empecé a vomitar descontroladamente, pero sentía cómo el dolor había hecho que yo me llenara de tantas cosas malas que, claro, había dejado a Dios como a un lado, y el dolor y todo lo que no me estaba saliendo como yo esperaba había hecho en mí tanto daño que Dios necesitaba que yo expulsara todo eso que no estaba. Miren, después de esa oración, para mí fue impresionante porque sentí un alivio. Y yo decía, uy, gracias Dios, porque en muchos momentos sentía que Dios me había dejado sola. Mi racionalidad a veces que juega de las suyas, pero en ese momento Dios me decía, aquí estoy. Miren que por eso cuando uno ora o cuando uno está adorando a Dios, la oración no debería depender del estado de ánimo ni de cómo nos está yendo. Pues porque si eso es así, no es genuino. Nosotros deberíamos adorar a Dios, así nos vaya mal, así nos vaya muy bien. Adorar a Dios por lo que es, por lo que no fue. Adorar a Dios cuando hay escasez, pero también cuando hay abundancia. Porque si no, miren, si esto no pasa, que adoráramos a Dios en toda situación, estaríamos usando a Dios solo para favores.
Y ese contentamiento y alegría que Pablo nos está hablando es una actitud de vida, porque es que él ya lo vivió, es lo que él tiene. Y por eso una de las cosas que Dios pues también como que nos enseña es, necesitamos entregar el control a Dios, porque a Dios nada lo toma por sorpresa, nada. Miren, dejen de luchar y díganle a Dios que lo que quiera que él haga, háganlo. Rindan esa situación a Dios. Suelten a esa persona, suelten esa situación, suelten algún tema en el trabajo o algún familiar y díganle a Dios que solo Él nos puede consolar y confortar, porque todo lo que vivimos en las tribulaciones con Dios, y es que aun cuando todo está de cabeza, y miren lo que les acabo de contar de todo lo que yo sentí, es también cómo podemos ayudar a otras personas. Porque lo que tú hoy vives es un testimonio para otro mañana. Y el mejor versículo que nos dice esto está en 2 Corintios capítulo 4, y es que siempre le damos gracias a Dios por ustedes. O sea, miren, ahí lo que están diciendo es, den gracias a Dios por los otros. Y miren que aún pasando en esos temas de dificultad, por eso les digo, nunca la vida está perfecta para que ustedes puedan compartir con otros. Yo también entendí que eso que estaba viviendo, Dios me puso unas personitas que necesitaban consejería o que tal vez Dios necesitaba como, sí, tú estás pasando por eso, pero tú has visto también la luz, has visto el camino y cómo lo compartes con otros. Porque Dios no quiere que dejemos de ser luz en medio de la tribulación, porque Dios dice y promete que quienes lo buscan en la dificultad, Él da fuerzas que no conocías. Hay que ponernos de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros, porque es muy fácil que nuestra atención esté puesta en, ay, está pasando esto, y que si pasa esto otro, y somos muy propensos a perder la esperanza y ser muy negativos. Entonces, por eso, amen, proclamen la alabanza, canten, llenen su casa de vida, de pensamientos que los levanten en fe y confianza en Dios. ¿Cómo es eso? Miren, yo les cuento que en esos procesos de tribulación, lo que Dios más me ha pedido, yo cojo papelitos y los pego, aquí estoy viendo mi pared y cojo papelitos, y cada vez que tengo oportunidad, cuando me sentía que estaba cayendo, escuchaba música de Dios, o sea, algo que en realidad haga levantar su ánimo, porque no tiene sentido que en medio de esa prueba, cuando les digo estamos tan vulnerables, nos pongamos tristes o empecemos a escuchar más de lo mismo, noticias y una invasión de cosas que nos van a hacer perder de lo que Dios quiere. Lo normal es pensar que Dios no está con nosotros, y Dios siempre está, siempre está. Proclamen su fe siempre en medio de la prueba. Díganle a los problemas que no están para declarar derrota, sino para declarar alabanza, para declarar confianza. Porque cuando confiamos en Dios, ¿saben qué pasa? Hagan de cuenta que es como si se nos pusiera un escudo. Y ese es el escudo que nos defiende Dios. Y Dios quiere que levantemos la voz a Él para decirle, vea, es que usted es mi gloria y usted es quien levanta mi cabeza. Hay una canción que yo amo con todo mi corazón que justamente dice así. Y lo dice en el Salmo 3 capítulo 3, que dice, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Miren, ¿qué quiere decir eso? Muchas veces en los procesos que vivimos, la cabecita es como que mira al piso, como que, ay, como desganado. Dios aquí nos está diciendo, Él levanta nuestra cabeza porque Él está ahí. Él es nuestra gloria. Siempre va a haber algo y una respuesta de Dios que vamos a tener. Y por eso es tan importante hablar de la longanimidad, que se los hablaba, como hay que tener longanimidad, paciencia y perseverancia. Hay que aprender a esperar. Y la longanimidad es un fruto del Espíritu Santo que Dios nos regala muy hermoso y que también nos lo da para que aprendamos a vivir las tribulaciones.
Y por eso pido hoy que el Espíritu Santo pueda llenarnos de mucha longanimidad para que podamos sobrellevar lo que estemos pasando. Porque longanimidad lo que quiere es, o lo que define longanimidad es como la paciencia, la entereza, la fortaleza de ánimo para enfrentarnos a las adversidades o a todos los que estamos expuestos en nuestro viaje. Entonces miren que por eso es tan importante. ¿Quién muestra longanimidad? Quien es capaz de soportar con paciencia y constancia los sufrimientos y las dificultades sin que flaquee el ánimo. Longanimidad tiene quien, aunque no se sienta a gusto con su trabajo, es capaz de valorarlo y mantenerlo hasta encontrar uno mejor. Longanimidad es también tener esa fortaleza cuando hay una situación difícil con una persona, de ver esa persona con ojos de amor. Que en todo ese caminar con Dios, la longanimidad y ese fruto del Espíritu Santo nos va a enseñar cómo perseverar, cómo no salir corriendo de lo difícil. Porque se los he dicho y creo que para ir cerrando este tema, Dios lo que nos ha dicho, la única manera de aprender en medio de la tribulación es no salir corriendo, es pasar en medio de ella. Porque miren, muchas veces en este tema y en la perseverancia y paciencia y longanimidad que Dios quiere que tengamos, hay también es que durar más que el enemigo. ¿Qué significa eso? Miren, el enemigo que va a querer en medio de la tribulación es tire la toalla, ya no haga nada más, eso no se va a arreglar. Pero nosotros tenemos que estar pegados de Dios, porque Dios, miren, esos pensamientos, filtrenlos muy bien en su oración, porque esos pensamientos no vienen de Dios. A Dios hay que decirle, estoy agotado, sí, pero no me daré por vencida, porque tú eres quien me dice que tengo que seguir. O sea, no se rindan. O sea, no se cansen, Dios nos lo ha enseñado, no se cansen de hacer el bien, porque sabemos que cosecharemos si no desmayamos. Todos nos cansamos de esperar, créanme que yo lo sé, yo también lo he vivido y yo creo que todos nos cansamos que el enemigo nos esté molestando, nos cansamos de que las cosas no sucedan, pero solo aquellos quienes son valientes y se rehúsan a darse por vencidos son capaces de hacer lo que hizo Moisés y fue cruzar ese mar rojo. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a cruzar ese mar rojo? ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a, como Noé, crear una barca que aunque al inicio puede que no le encontrara sentido a muchas cosas, lo haríamos? Por eso hay que morar en ser paciente. En serio, no podemos salir corriendo. Y por eso hay otro versículo que Dios nos dice en Hebreos 10:36, y se los voy a leer, dice, sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Miren, creo que solamente la certeza de saber que Dios no se ha ido la podemos tener mientras más cerca estamos de Él. Por eso, cuando uno tiene fe, puede descansar. Y por eso, cuando estás flaqueando, lo que les digo, busquen a su grupo pequeño, busquen a personas que conozcan de Dios. ¿Para qué? Para que uno no se pongan de acuerdo con sus problemas, con sus situaciones difíciles y demás, porque ponerse de acuerdo con ellas es muy fácil y ponerse de acuerdo es, ay, sí, esto está pasando, qué tristeza, qué dolor. No, hay que decirles no. Acuérdense, le vamos a decir a las tribulaciones y a los problemas cuán grande es Dios, no al revés. Miren, tengan corazones llenos de alabanza, que sea su pacto con Dios, que la alabanza no sea como, ajá, no, o sea, con actitud en serio de alegría. Acuérdense, Filipenses nos lo dice, alégrense, alégrense, que sea un esfuerzo de ustedes para poderlo hacer. Y descansemos en la fe que Dios nos da, porque cuando uno tiene fe, descansa. Porque los temores, cuando uno los tiene, se los come cuando uno alaba a Dios. Eso para mí también fue muy revelador,
Cuando yo soy capaz de sentarme a alabar a Dios, aun cuando les digo, puede que tengan muchas cosas y un incendio en un montón de cosas, pero si estoy alabando, Dios, eso se va a poner bien. Pasamos por encima de las malas cosas porque tenemos el favor de Dios. Miren, justo ayer Dios también me lo ponía y me sentía muy desanimada. Y una de las cosas que Dios más me ponía era eso, y es, yo le decía hoy a Dios y yo, Dios, dame fuerzas para hacer las cosas para ti, no para el mundo. Así esté con lugares o con personas que me desaniman, que no están. Se acuérdense que todo lo hacemos. Hoy Dios me decía, hey, acuérdate que todo lo haces es por mí. No lo haces para agradar a una persona, no lo haces para que todo sea colores de rosa. Recuerden, Dios dice, no es que no vas a pasar por fuego. Sí, vamos a pasar por fuego, pero Dios promete que está ahí. Entonces, espero que Dios nos haya hablado mucho hoy y que Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos acompañe siempre. Las tribulaciones con Dios son madurez y Dios siempre va a estar ahí para que le permitan también a Dios ordenar todas las sendas que tiene. Entonces, ese era el mensaje que Dios tenía hoy para todos nosotros. Voy a hacer, no sé si tienen alguna pregunta o procedemos a hacer la oración final. Bueno, yo creo que vamos a hacer la oración. ¿Listo? Dios. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres todopoderoso, que eres grande, que eres un papá fiel. Hoy yo pido por cada corazón que está aquí, que está escuchando, para que puedan verse a través de sus ojos, para que se levanten, Dios, para que estén siempre expectantes a lo que tú tienes, una expectativa, Señor, llena de esperanza, llena de amor, llena de fe. Hoy oro para que tu Espíritu Santo pongas en todos los que estamos haciendo esta oración, longanimidad. Longanimidad, danos esa perseverancia en la prueba. Ayúdanos a levantarnos para ver los problemas como un paso más para estar más cerca de ti, Dios. Que hoy podamos decirle a todo lo que estamos viviendo, cuán grande eres tú, Señor, cuán poderoso, que hoy podamos, Señor, tener corazones agradecidos, abiertos y dispuestos a recibir tu amor. A que cuando lleguen las dudas, la incertidumbre, la ansiedad, Señor, podamos decirle, aquí estás, pero aquí está mi Dios que es más grande que todo. Gracias, Jesús, por ayudarnos. Gracias, Jesús, porque en ti nos vemos representados cuando sufriste. Pero gracias a ti, Jesús, que también podemos saber que tenemos un papá que nos cuida, que tú diste la vida y ganaste la gloria eterna. Y hoy reclamo esa gloria eterna para todos nosotros. Hoy pido que si alguien aquí, Señor, está pasando por una enfermedad o tiene un familiar, Señor, que está pasando por momentos difíciles, hoy te pido que levantes, Señor, esas fuerzas, que cuides, que protejas, que tú eres dador de milagros, eres dador de vida, que hoy si alguien se siente ya sin ganas de vivir, Señor, le hables y lo puedas levantar y que pueda caminar nuevamente, Señor. Hoy oro, Dios, si hoy alguien aquí tiene escasez y tiene problemas en sus finanzas, hoy yo te pido, Señor, que puedan prosperar, que amen, Señor, la escasez, que amen el momento, para que cuando llegue la prosperidad, Señor, sean el triple de agradecimientos y de bendiciones hacia ti. Bendice, Señor, el trabajo, la hechura de tus manos. Bendice, Señor, nuestras palabras. Si hay quejas, Señor, cambia todas esas palabras por amor. Cuando llegue el miedo, Señor, que tu fe y el amor que tú nos das sea más grande, Señor, para que se aplasten esos miedos. Ayúdanos, Señor, también a encontrar el camino para llegar a ti, para que pongas las personas correctas, para que la tribulación que esté pasando cada uno de nosotros, Dios, sea hecha en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que solo estén quienes deban estar, Dios, llévate quienes no deban estar, cierra puertas, Dios. Y hoy sobre todo te pido que cada persona que está aquí vea un futuro y una esperanza, porque la tribulación no se enfrenta con miedo. La tribulación trae amor, trae fe y trae consigo, Dios, muchas bendiciones que solo tú podrás darnos. Yo todo esto, Señor, te lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Amén. Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho y un abracito. Chao. Gracias, Juli. Chao. Chao. Yo, Gracias. muchas